¿Usted sí vio al niño que lo habían cogido? Pero en el piso ya tirado cuando llegó a la de ferrocarril. En el interrogatorio usted dice que llegó 5 minutos antes. Eso es falso. Como yo llego a la esquina del parque El Golfito, el semáforo está en rojo, escucho el tiroteo. Todo eso es falso. Si yo iba a recoger a alguien, ¿a qué me voy a meter ahí y a quién me voy a quedar ahí? El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay acababa de ser atacado frente a decenas de personas. Pero mientras las cámaras enfocaban al menor de edad señalado como el pistolero, otra figura aparecía silenciosamente entre el caos. Un hombre en motocicleta, un sujeto que, según las investigaciones, tenía una misión clave aquella tarde: sacar al sicario del lugar antes de que la policía pudiera reaccionar. Durante meses, ese personaje permaneció en las sombras, hasta ahora. Hoy, desde una celda en la cárcel La Picota de Bogotá, Cristian Camilo González Ardila decidió hablar. Un hombre marcado por el hurto, la cárcel, las drogas y la calle. Un hombre que asegura que nunca supo realmente a quién iban a atacar, pero que terminó atrapado en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Colombia. Su relato no solo destapa detalles desconocidos sobre el atentado contra Miguel Uribe, también revela cómo operaba la estructura criminal que habría organizado el ataque, cómo reclutaban menores de edad y cómo planeaban desaparecer al pistolero en medio de la multitud, porque según su versión, todo estaba preparado para que el menor escapara. Y si algo salía mal, otros pagarían el precio. Esta es la historia del hombre que iba a sacar al sicario. La historia de las llamadas ocultas, de las reuniones clandestinas, de las traiciones, y del miedo que comenzó a perseguir a todos los involucrados después de que el país entero viera caer a Miguel Uribe frente a las cámaras. Todo comenzó mucho antes de los disparos, mucho antes de que el parque El Golfito se llenara de policías, ambulancias y periodistas, mucho antes de que Colombia despertara conmocionada con la noticia del atentado. La historia comenzó en los barrios del sur de Bogotá, entre calles marcadas por la delincuencia, las drogas y las bandas que sobreviven entre el miedo y la necesidad. Ahí fue donde Cristian Camilo González Ardila conoció a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, un hombre al que describe como alguien cercano, un sujeto con el que compartía cigarrillos, conversaciones y tiempo en las esquinas. Según Cristian, llevaban más de 12 años conociéndose. Era el barbero del barrio, contó desde prisión. Pero detrás de esa aparente normalidad, las autoridades aseguran que alias Chipi se movía en un mundo mucho más oscuro. Las investigaciones lo señalan como uno de los principales organizadores del atentado contra Miguel Uribe. El hombre encargado de coordinar piezas, de reclutar personas, de mover dinero, y de construir una ruta de escape para el menor que dispararía aquella tarde. Cristian asegura que meses antes del atentado, Chipi ya le había hablado de trabajos, palabra que en el mundo criminal puede significar muchas cosas, desde robos hasta asesinatos. Una de esas conversaciones ocurrió aproximadamente 2 meses antes del ataque. Según su relato, Chipi le propuso participar como motociclista en una operación extraña. Debía llevar a un hombre que supuestamente colocaría un objeto sobre unas camionetas blindadas. Cristian asegura que nunca le dijeron quién era el objetivo, tampoco dónde sería el ataque, ni cuándo ocurriría. Pero algo le quedó claro desde el principio. No se trataba de algo pequeño. Eran 3 o 4 camionetas blindadas, recordó. Las autoridades ahora creen que ese plan podría haber sido un ensayo previo, una operación fallida, o incluso un posible atentado contra una figura política de alto perfil, pero nunca se ejecutó, y el tema aparentemente desapareció, hasta que comenzaron las llamadas relacionadas con menores de edad. Según Cristian, días antes del atentado, Chipi le hizo una videollamada desde una camioneta. Ahí le pidió algo muy específico: conseguir un menor armado, un menor de edad. La insistencia era extraña, desesperada. Necesito un menor como sea, le repetía. Cristian asegura que en ese momento se encontraba rodeado de jóvenes del barrio,
consumiendo drogas. Y fue ahí cuando apareció el nombre de un muchacho conocido como Junior. Un sujeto del que se rumoraba que hacía trabajos peligrosos, trabajos violentos. Junior habló directamente con Chippy por teléfono, pero rechazó la propuesta. Según Christian, el joven advirtió algo que después terminaría convirtiéndose en una frase escalofriante. Eso es un volado. En el lenguaje de la calle, un volado es algo que probablemente saldrá mal, algo de lo que pocos regresan, algo donde alguien termina muerto. Y aún así, la operación siguió adelante, porque alguien estaba decidido a ejecutar el ataque a cualquier precio. Las horas avanzaban, y mientras Bogotá seguía con su rutina habitual, las piezas del atentado comenzaban a acomodarse en silencio. El 5 y el 6 de junio, apenas 1 o 2 días antes del ataque, las llamadas entre los involucrados se volvieron más intensas. Christian cuenta que recibió otra videollamada de Chippy. Esta vez, la conversación fue distinta, más directa, más inquietante. En la pantalla apareció un muchacho que él nunca había visto. Un joven sentado junto a Chippy, dentro de una camioneta. Entonces llegó la frase que según él, todavía retumba en su cabeza. Él es la persona que usted va a sacar mañana. Nada más. No le explicaron quién era, no le dijeron qué iba a hacer, ni a quién iban a atacar. Pero para ese momento, Christian ya entendía que algo grave se estaba preparando. Y aún así, siguió adelante, porque necesitaba dinero. Acababa de salir de prisión, después de pagar 90 meses por hurto y porte ilegal. Tenía un hijo pequeño, no tenía estabilidad, y seguía sobreviviendo entre pequeños delitos, drogas y trabajos informales. Por eso, durante aquella videollamada, lanzó una exigencia. Primero mándeme la mitad de la plata. La respuesta nunca llegó. Chippy simplemente colgó. Pero al día siguiente, todo cambió. Era 7 de junio de 2025, el día que Colombia jamás olvidaría. Christian asegura que despertó después de una noche de alcohol y consumo. Había estado reunido con varias personas en su casa cuando recibió una nueva llamada. Esta vez, Chippy le envió una ubicación. Parque El Golfito, Bogotá. Llegue y fumamos uno, acá hablamos. Eso fue todo. Según su versión, jamás le dijeron que debía recoger a alguien después de un atentado. Jamás le dijeron que habría disparos. Jamás le mencionaron el nombre de Miguel Uribe. Y sin embargo, las autoridades creen que su papel era fundamental, porque mientras el menor disparaba, él sería quien lo sacara del lugar en motocicleta. Pero algo ocurrió. Algo cambió el plan. Y ese detalle podría explicar por qué el atacante terminó reducido en plena calle. Christian asegura que nunca llegó a tiempo. Dice que empezó a dar vueltas antes de ir al parque, que el miedo y las palabras de Junior lo hacían retrasarse, como si algo dentro de él presintiera que aquella cita terminaría mal. Mientras tanto, en el parque El Golfito, Miguel Uribe se encontraba rodeado de simpatizantes, sonreía, saludaba a personas, hablaba con asistentes al evento político. Nadie imaginaba que en pocos minutos se desataría el infierno. Las cámaras grababan, los escoltas vigilaban, la gente caminaba tranquilamente. Y en medio de la multitud, un menor de edad ya estaba listo para disparar. Según las investigaciones, el plan era rápido, simple, brutal: disparar, correr, subirse a la moto y desaparecer entre el tráfico bogotano. Pero el tiempo comenzó a romper la operación, porque mientras el sicario ya estaba cerca de su objetivo, Christian todavía no llegaba. A las 5:20 de la tarde, según su relato, se encontraba cerca de un farmatodo, intentando comunicarse con Chippy. Lo llamó varias veces. No obtuvo respuesta. Empezó a notar algo extraño. Calles bloqueadas, gente corriendo, vehículos detenidos, caos. Cuando finalmente avanzó hacia el parque, vio algo que lo dejó paralizado. Personas gritando, policías corriendo, y un joven reducido en el suelo. Era el menor, el supuesto sicario. El plan había fracasado. El atacante no escapó.
no logró subir a la motocicleta. Y según Christian, él ni siquiera entendía todavía qué estaba pasando. Mientras atravesaba la multitud, escuchaba insultos y gritos políticos. Algunos hablaban de petristas, otros de atentado, otros simplemente corrían desesperados. Entonces vio ambulancias, heridos, sangre, y entendió que aquello no era un simple trabajo. Era algo mucho más grande, mucho más peligroso. Miguel Uribe acababa de ser atacado, y Colombia estaba entrando en shock. Christian asegura que incluso ayudó a señalar una ambulancia que debía recoger a otra víctima herida en medio del caos. Dice que preguntaba qué había ocurrido, porque realmente no entendía. Pero para ese momento, las cámaras de seguridad ya lo habían registrado. Su motocicleta quedó grabada cerca del lugar, y las autoridades comenzaron a seguir cada movimiento de los involucrados. Esa misma noche, el miedo empezó a expandirse entre todos, porque el atentado ya era noticia nacional, y los nombres comenzaron a aparecer rápidamente. Alias Chippy desapareció, otros sospechosos comenzaron a esconderse, y mientras las autoridades desplegaban operativos en Bogotá, Christian fue citado nuevamente, esta vez en un bar. Allí se encontró con William Fernando González Cruz, alias el hermano, y arriba, en un segundo piso, estaba Chippy. Según su relato, el ambiente era extraño. Música, alcohol, personas consumiendo, y una sensación inquietante de euforia, después del atentado. Christian asegura que apenas llegó, Chippy le lanzó una advertencia. Usted no sabe nada. Usted no hizo nada. Usted no tiene nada que ver. Palabras que, según él, solo aumentaron su miedo. Porque hasta ese momento, asegura que todavía no comprendía completamente la magnitud del caso. Pero al llegar a casa y ver las noticias, todo cambió. Las imágenes del atentado aparecían en todos los canales. El nombre de Miguel Uribe estaba en todas partes. Y el país entero exigía respuestas. Fue ahí cuando Christian dice que sintió verdadero terror. Porque entendió que había estado cerca de uno de los crímenes más impactantes de la política colombiana reciente. Y que ahora, todos los involucrados comenzarían a caer. Mientras Colombia seguía, minuto a minuto, el estado de salud de Miguel Uribe Turbay, en los barrios del sur de Bogotá comenzaba otra carrera. Una silenciosa, desesperada y peligrosa. La carrera por borrar huellas, por desaparecer, por evitar que alguien hablara. Porque según el relato de Christian Camilo González Ardila, después de aquella noche nadie volvió a sentirse seguro. Ni siquiera entre ellos mismos. El primero en desaparecer fue alias Chippy. El hombre que según la investigación había coordinado la logística del atentado. El mismo sujeto que reclutó personas, que buscó un menor de edad, que organizó vehículos, y que supuestamente diseñó la ruta de escape del sicario. Después del ataque se esfumó, cambió de escondite, apagó teléfonos, y comenzó a moverse entre casas clandestinas, mientras la policía desplegaba operativos en Bogotá. Pero algo más comenzó a ocurrir. Los mismos integrantes de la estructura empezaron a desconfiar entre sí. Porque cuando un caso explota mediáticamente, todos saben que tarde o temprano alguien hablará. Y en el mundo criminal, el primero que habla suele salvarse, o condenar a los demás. Christian asegura que días después del atentado, comenzó a reunirse constantemente con Harold Daniel Barragán Ovalle, otro de los nombres que aparecerían posteriormente en la investigación. Consumían drogas juntos, pasaban horas hablando. Y fue ahí donde, según él, empezaron las confesiones. Pequeñas piezas del rompecabezas, fragmentos de conversaciones. Detalles que hasta ese momento permanecían ocultos. Harold, según Christian, parecía nervioso, intranquilo, como si sintiera que todo estaba a punto de derrumbarse. Una noche le soltó una frase que lo cambiaría todo. Yo sé dónde está escondido Chippy. Aquella afirmación encendió las alarmas. Porque para ese momento, las autoridades ya estaban ofreciendo recompensas millonarias por información sobre los autores del atentado. Los operativos aumentaban.
Los medios hablaban todos los días del caso, y cada hora que pasaba hacía más difícil mantenerse ocultos. Harold decía saber exactamente dónde estaba escondido alias Chippy. Incluso aseguraba que le llevaba comida, que sabía quién lo protegía, y que conocía el lugar donde permanecía oculto, mientras Bogotá era tomada por investigadores. Pero luego vino algo todavía más impactante. Según Christian, Harold habló sobre la posibilidad de entregarlo. La recompensa era enorme, 300 millones de pesos. Una cifra capaz de cambiar la vida de cualquiera en esos barrios golpeados por la pobreza y el crimen. Usted verá qué hace, le habría dicho Harold. Usted es el único que sabe dónde está el caballero. Era una traición silenciosa, el comienzo de una guerra interna. Porque mientras unos buscaban protegerse, otros ya pensaban en salvarse entregando a sus propios compañeros. Christian asegura que incluso hablaron de dividir el dinero entre 3 personas, 100 millones para cada uno. Pero todo cambió nuevamente, porque según el relato, horas después, Harold regresó alterado. Chippy ya no estaba en la casa. Alguien había ido por él. Una camioneta lo recogió y desapareció otra vez. Era como si siempre estuviera un paso adelante, como si supiera exactamente cuándo debía moverse. Y esa sospecha comenzó a generar otra teoría todavía más oscura: la posibilidad de filtraciones, de personas dentro del sistema, ayudando a los involucrados. Una idea que más adelante aparecería nuevamente en las declaraciones. Pero mientras eso ocurría en las calles, la presión de las autoridades ya estaba cayendo sobre Christian. El 8 de junio, apenas un día después del atentado, policías e investigadores llegaron hasta él. Según cuenta, lo interceptaron junto a Harold cerca de un parque. Primero una requisa, luego preguntas, después el traslado a un CAI, y finalmente el inicio de los interrogatorios. Christian recuerda algo que le llamó profundamente la atención. Dice que Harold estaba pálido, asustado, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. En el CAI, los separaron, y poco después aparecieron hombres de la SIJIN. Le quitaron el teléfono, lo subieron a un vehículo, y según su versión, ahí comenzaron las presiones. «Saludes de Chippy», le dijeron. Una frase que todavía asegura no entender completamente. Pero lo más inquietante vino después. Los investigadores ya parecían conocer demasiados detalles. Sabían de la moto. Sabían de las llamadas. Sabían que había sido citado en el Parque El Golfito. Y sabían que una motocicleta debía sacar al menor del lugar. Por primera vez, Christian entendió que estaba dentro de una investigación gigantesca. Una que ya tenía suficientes pruebas para destruir la vida de cualquiera de los involucrados. Según su relato, los agentes intentaron tranquilizarlo. Le dijeron que colaborara, que no tenía nada que temer, que si hablaba podría seguir con su vida normal. Pero el miedo ya estaba instalado en su cabeza. Porque mientras la policía lo interrogaba, las noticias seguían mostrando el rostro de Miguel Uribe. Las imágenes del atentado no dejaban de repetirse. Y el país entero pedía capturas inmediatas. Días después, la situación empeoró. La SIJIN regresó a su casa. Esta vez, con allanamientos. Con policías rodeando la cuadra. Con vecinos observando. Con familiares llorando. Christian recuerda que su esposa estaba con su hijo pequeño cuando los uniformados ingresaron. Su bebé apenas tenía 1 año y 3 meses. Y mientras revisaban teléfonos, habitaciones y objetos personales, él asegura que solo pensaba en una cosa. No quiero volver a la cárcel. Pero ya era demasiado tarde. Porque los investigadores no estaban buscando un simple ladrón. Estaban detrás de los responsables del atentado contra un precandidato presidencial. Y cada pista los acercaba más a todos los involucrados. Durante el procedimiento los agentes encontraron varios celulares. Según Christian, muchos eran robados, producto de su pasado criminal. Y aunque intentó explicar que los guardaba para venderlos cuando necesitara dinero, la situación se volvió todavía más tensa.
Uno de los agentes incluso amenazó con llevarse detenida a su pareja. El ambiente se volvió explosivo. Y fue entonces cuando apareció una nueva citación, esta vez a un interrogatorio formal. Un interrogatorio que, según él, terminaría cambiando completamente el rumbo de su vida. Porque Christian sostiene que fue intimidado, presionado, manipulado psicológicamente. Dice que los fiscales ya tenían una teoría construida y que querían encajarlo dentro de ella. Según su relato, durante el interrogatorio comenzaron a mostrarle información que supuestamente ya conocían. Le repetían detalles, le decían que sabían más de lo que él contaba. Y poco a poco, el miedo comenzó a vencerlo. Cuénteme algo que yo no sepa, asegura que le repetía uno de los fiscales. Si no habla, se va preso. Fue ahí donde empezaron las contradicciones, las declaraciones confusas, los cambios en la versión. Porque mientras intentaba protegerse, Christian terminó firmando documentos que después serían utilizados en su contra. Documentos donde aparecían frases explosivas, como aquella donde supuestamente reconocía que iba a cobrar 10 millones de pesos por ayudar a escapar al sicario, o donde afirmaba que si hubiera sabido que la víctima era Miguel Uribe, habría cobrado 20 millones. Declaraciones devastadoras, que más tarde él intentaría explicar diciendo que fueron hechas bajo presión y miedo. Pero para ese momento, la maquinaria judicial ya avanzaba, y el caso comenzaba a tomar dimensiones nacionales. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por venir, porque tras ser trasladado al búnker de la fiscalía, Christian terminó cara a cara con varios de los otros implicados. Ahí, encerrados en celdas cercanas, comenzaron las conversaciones clandestinas. Gritos entre pasillos, mensajes por debajo de las puertas, susurros entre detenidos. Y según su relato, fue en ese lugar donde finalmente escuchó cómo se habría planeado el atentado. Alias el Beneco, alias Chippy, otros capturados, todos comenzaron a hablar, y las versiones que escuchó lo dejaron helado. Según Christian, el plan había comenzado un día antes del atentado. Los involucrados recorrieron la zona del Parque El Golfito para estudiar posibles rutas de escape. Analizaron calles, entradas, salidas, puntos ciegos, incluso, según las conversaciones en el búnker. Kerr. Ya tenían preparado un vehículo alterno, en caso de emergencia. Pero algo salió mal. El menor inicialmente seleccionado para ejecutar el ataque desapareció. No respondió llamadas. Y fue entonces cuando, según cuentan, tuvieron que buscar otro joven a última hora. Un reemplazo improvisado, un muchacho vulnerable, fácil de manipular, fácil de sacrificar. Porque para quienes organizaron el atentado, el menor era simplemente una pieza reemplazable. Un instrumento, nada más. Las revelaciones continuaron. Christian asegura que alias Chippy le confesó que él mismo siguió de cerca al menor el día del ataque. Incluso habló de una mujer que habría entregado el arma minutos antes del atentado. Una mujer identificada posteriormente como Catherine Andrea Martínez. Según las investigaciones, ella habría tenido un papel crucial en la entrega de la pistola usada aquella tarde. Y mientras el país veía las imágenes del caos, la estructura criminal intentaba desaparecer evidencia. Botar teléfonos, cambiar rutas, eliminar contactos, desconectarse completamente. Pero había otro detalle aún más perturbador. Uno que podría cambiar la percepción del caso. Según Christian, dentro del búnker, alias Chippy, habló sobre policías infiltrados. 4 uniformados que supuestamente estaban cuadrados. Una expresión callejera utilizada para referirse a personas compradas o comprometidas con una operación ilegal. Aunque nunca entregó nombres concretos, aquella versión comenzó a alimentar sospechas de una posible red de corrupción alrededor del atentado. Una teoría explosiva, peligrosa y extremadamente delicada. Porque si era cierta, el ataque contra Miguel Uribe no solo involucraba delincuentes comunes, sino una estructura mucho más grande, más organizada y más poderosa que Colombia imaginaba.
La noche caía lentamente sobre Bogotá, mientras en el búnker de la fiscalía, los capturados comenzaban a entender que ya no había escapatoria. Las puertas metálicas se cerraban, los custodios caminaban por los pasillos, y detrás de cada celda, los implicados en el atentado contra Miguel Uribe intentaban reconstruir qué había salido mal, porque el plan, según las investigaciones, estaba diseñado para desaparecer en segundos. El menor debía disparar, subirse a una motocicleta, y perderse entre el tráfico de la ciudad antes de que alguien reaccionara. Pero nada ocurrió como estaba previsto. El sicario fue capturado. Las cámaras registraron movimientos, y en menos de 48 horas, la policía ya tenía identificados varios rostros. Para muchos dentro de la estructura criminal, aquello solo podía significar una cosa. Alguien había cometido un error. O alguien había hablado demasiado. En medio de ese ambiente de paranoia, Cristian asegura que comenzó a escuchar relatos escalofriantes sobre las horas previas al atentado. Según cuenta, alias el Beneco, el conductor del vehículo usado para transportar a varios implicados, relató cómo vivió los minutos posteriores a los disparos. Las conversaciones ocurrían a través de gritos entre celdas, con custodios intentando callarlos, con amenazas de aislamiento. Pero aún así seguían hablando. Necesitaban saber qué estaba pasando afuera, quién había caído, quién seguía libre, y quién podía convertirse en el próximo capturado. Fue entonces cuando, según Cristian, comenzaron a reconstruir la secuencia completa del ataque. El menor habría llegado nervioso al Parque El Golfito. No conocía bien la zona. No tenía experiencia real en operaciones de ese nivel. Y aparentemente, en varios momentos dudó. Pero quienes estaban detrás de la operación ya habían invertido demasiado. Demasiado dinero. Demasiada logística. Demasiadas personas involucradas. No podían detenerse. Según las versiones escuchadas dentro del búnker, alias Chippy seguía cada movimiento de cerca. Observaba, daba instrucciones, controlaba tiempos y esperaba el momento exacto. El problema fue que el caos explotó demasiado rápido. Los disparos generaron una reacción inmediata. Personas corriendo, escoltas reaccionando, gritos, y el menor terminó atrapado antes de llegar al punto donde supuestamente debía encontrar la motocicleta. Ahí fue donde el plan se derrumbó completamente. Porque sin ruta de escape, el atacante quedó expuesto. Y con él comenzaron a caer todos los demás. Pero lo más inquietante de las conversaciones no era solamente cómo ocurrió el atentado, sino quiénes podrían estar detrás. Según Cristian, varios de los capturados hablaban constantemente de gente poderosa. Personas que nunca aparecerían públicamente. Hombres que no estaban en Bogotá. Y que supuestamente tenían suficiente influencia para desaparecer pruebas, mover dinero y proteger estructuras criminales. Nombres que jamás mencionaban directamente, pero cuya sombra parecía estar presente en todas las conversaciones. Los que mandaron hacer eso no son ningunos bobos, asegura que repetían. Y poco a poco comenzó a instalarse otra sensación aún más peligrosa. La de que algunos de los involucrados podían terminar muertos antes de llegar a juicio. Colombia seguía conmocionada. Las noticias hablaban de conspiraciones, de grupos criminales, de disidencias armadas, y de posibles autores intelectuales escondidos fuera de Bogotá. Cada día aparecían nuevas teorías, nuevas filtraciones, nuevos nombres. Y en medio de todo eso, la figura de Miguel Uribe seguía ocupando los titulares. El joven político permanecía entre la vida y la muerte, y millones de colombianos seguían pendientes de cada reporte médico. Las imágenes del atentado seguían reproduciéndose una y otra vez en televisión. El momento de los disparos, la gente corriendo, los escoltas reaccionando, el menor reducido en el piso, y aquella motocicleta apareciendo minutos después en medio del caos. Una moto que ahora se había convertido en pieza clave de la investigación. Porque para la fiscalía,
Cristian no era un simple espectador. Era el hombre encargado de sacar al sicario, la pieza fundamental para garantizar la huida. Y aunque él insiste en que llegó tarde, y nunca supo realmente lo que ocurría, las autoridades creen que su presencia en el lugar no fue coincidencia. Esa es precisamente la gran batalla que se avecina en el juicio. Dos versiones completamente opuestas. Por un lado, la fiscalía sostiene que Cristian formaba parte activa de la estructura criminal, que sabía perfectamente cuál era el plan, y que esperaba al menor para facilitar su escape después del ataque. Por el otro, él insiste en que solo fue utilizado, manipulado, que nunca le explicaron el verdadero objetivo, y que terminó atrapado en una operación mucho más grande que él. Pero incluso dentro de su propia versión aparecen detalles difíciles de ignorar, como la videollamada donde le muestran al joven que debía sacar, donde se hablaba de trabajos anteriores relacionados con ataques, o el hecho de que pidió dinero antes de aceptar el supuesto encargo. Elementos que podrían convertirse en pruebas devastadoras durante el proceso judicial. Y aún así, Cristian insiste en que jamás disparó, jamás planeó matar a nadie, y jamás imaginó que el objetivo era Miguel Uribe. Desde prisión, asegura que piensa constantemente en el hijo del senador, un niño pequeño que quedó marcado para siempre por el atentado, y curiosamente, cada vez que habla de eso termina recordando a su propio hijo, Joshua Alejandro, un bebé de apenas 1 año y 3 meses al momento de su captura. La única persona, según él, que le hacía pensar seriamente en abandonar la delincuencia. Porque detrás de las declaraciones explosivas y los señalamientos criminales, aparece también la historia de un hombre criado en medio del delito. Un hombre que asegura haber aprendido a robar desde niño junto a su padre. Cristian cuenta que desde pequeño acompañaba a su papá en hurtos. Él manejaba la motocicleta. Su padre entraba a las casas, sacaba televisores, electrodomésticos, objetos de valor, y luego escapaban. Era la rutina que conoció desde niño, la forma en que aprendió a sobrevivir. Incluso hoy, su padre continúa preso por hurto, una cadena criminal familiar que según él, quería romper antes de volver a caer detenido. Por eso insiste tanto en algo, en que sí estaba intentando cambiar. Dice que trabajaba en una fábrica de empanadas, que consumía menos drogas, que quería construir una vida diferente para su hijo. Pero todo se derrumbó después del 7 de junio, porque ahora enfrenta uno de los procesos más delicados y mediáticos del país. Podría pasar décadas en prisión. Puedo pudrirme acá, reconoce. Pero aún así sostiene que dirá todo lo que sabe. Porque según sus palabras, todavía falta mucha verdad por salir a la luz. Una verdad que podría revelar quién ordenó realmente el atentado, quién financió la operación, y por qué Miguel Uribe terminó convertido en objetivo. Mientras tanto, los investigadores continúan armando el rompecabezas, rastreando llamadas, analizando cámaras, siguiendo rutas de dinero, y buscando a quienes todavía permanecen ocultos. Porque aunque ya existen capturas importantes, las autoridades creen que aún faltan piezas clave. Autores intelectuales, financiadores, y personas que habrían coordinado la operación desde las sombras. Personas que según varias versiones podrían encontrarse fuera de Bogotá, incluso fuera del país. Y mientras esa búsqueda continúa, otra pregunta sigue atormentando a Colombia. ¿Qué habría pasado si el plan de escape funcionaba? ¿Qué habría ocurrido si el menor lograba subir a la motocicleta y desaparecer? Tal vez jamás habrían identificado tan rápido a los involucrados. Tal vez muchos seguirían libres. Y tal vez la historia del atentado contra Miguel Uribe hoy sería completamente distinta. Pero algo salió mal. Un retraso. Una reacción inesperada. 1 minuto perdido. Y todo el operativo criminal comenzó a derrumbarse frente a las cámaras. Ahora detrás de los barrotes de la picota, Cristian Camilo González Ardila espera el juicio que definirá el resto de su vida. Un juicio donde intentará convencer a los magistrados de que nunca fue un asesino, de que solo era un motociclista atrapado en el lugar equivocado,
aunque para millones de colombianos, esa explicación todavía deja demasiadas preguntas abiertas. Con el paso de los días, el atentado contra Miguel Uribe dejó de ser solamente una noticia judicial. Se convirtió en una herida política nacional. El país entero comenzó a dividirse entre teorías, sospechas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo un menor de edad logró acercarse tanto a un precandidato presidencial? ¿Quién financió realmente la operación? ¿Y cómo era posible que existiera una estructura completa preparada para ayudar al atacante a escapar en plena Bogotá? Mientras las autoridades intentaban responder esas preguntas, dentro de la cárcel La Picota, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los implicados sabían que el caso ya no tenía retorno, y entre ellos comenzaban a crecer el miedo, la desconfianza y las acusaciones silenciosas. Según Cristian, cada captura provocaba una ola de nerviosismo. Cuando alguno era trasladado para interrogatorio, los demás quedaban en silencio durante horas. Nadie sabía quién estaba hablando, quién estaba negociando, y quién podía terminar entregando nuevos nombres. Porque todos entendían algo: la fiscalía necesitaba llegar hasta los autores intelectuales. No bastaba con capturar al menor, ni a los conductores, ni a los intermediarios. La presión nacional exigía encontrar a quienes habían ordenado matar a Miguel Uribe. Y eso convertía a cada detenido en una posible pieza clave. Fue durante esos días en el búnker, cuando Cristian asegura haber escuchado otra versión inquietante. Una teoría que comenzó a circular entre los capturados. Según esas conversaciones, el atentado inicialmente no estaba planeado para ejecutarse en el Parque El Golfito. Ese habría sido solamente el escenario final. Pero antes existieron otros intentos, otras posibilidades, otros lugares donde supuestamente pretendían atacar al senador. Algunos hablaban de reuniones políticas canceladas, otros mencionaban caravanas, incluso se rumoreaba que algunos atacantes habían intentado actuar en distintos puntos de la ciudad antes de llegar a su objetivo final. Habla sobre seguimientos previos durante varias semanas. La estructura criminal habría estudiado rutinas, movimientos, horarios, escoltas y posibles vulnerabilidades. Todo para encontrar el momento exacto, el momento donde Miguel Uribe estuviera más expuesto, más vulnerable. Y según varias de las versiones que comenzaron a circular, ese día llegó el 7 de junio, porque el Parque El Golfito reunía algo fundamental para el ataque: cercanía, multitud y desorden. Demasiadas personas moviéndose al mismo tiempo, demasiadas distracciones, demasiados puntos de entrada y salida. El escenario perfecto para ejecutar un atentado y escapar en segundos. Pero el error ocurrió después de los disparos. Porque aunque el caos explotó rápidamente, la reacción de algunas personas terminó bloqueando parte de la huida. Testigos comenzaron a señalar al atacante, otros corrieron hacia él, y en cuestión de segundos, el menor terminó rodeado. Según Cristian, eso cambió completamente el comportamiento de quienes estaban coordinando la operación. Las llamadas comenzaron a cortarse, los teléfonos dejaron de responder, y varios de los implicados desaparecieron inmediatamente. Como si todos hubieran recibido la misma orden: bórrense, desconéctense, no hablen. Esa sensación de persecución empezó a crecer en todos, incluso en personas que, como Cristian, aseguran no haber disparado ni planeado directamente el atentado.